en el año 2014 y que reposa en el concepto técnico número PMGA 3.44.14.1135 del 19 de mayo del 2014 y según plan de saneamiento y manejo de vertimiento, el agua residual actualmente es conducida al parecer a un humedal y allí permanece estancada, generando problemas de olores, contaminación y propagación de vectores. Así entonces, las aguas residuales de los centros poblados de Puerto Aljure y Puerto Santander del municipio de Fuente de Oro, quien es operador de los servicios públicos de dichos centros poblados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 del 94, necesitan de su recolección, conducción y disposición final, ya que actualmente son vertidas a diferentes puntos que en las condiciones descritas pueden generar riesgo de alteración de la calidad hídrica, por lo que se hace necesario descontaminar el caño Irique y eliminar el punto del vertimiento en la madre vieja del río Ariari, respectivamente. Es de aclarar que los planes de saneamiento y manejo de vertimientos fueron aprobados mediante las resoluciones número PS-GJ 1.2.6, 15.993 del 22 de junio del 2015 para Puerto Santander y la número PS-GJ 1.2.6.15992 del 22 de junio del 2015 para Puerto Aljure, en los cuales se plantea dentro de la descripción de los programas, proyectos y actividades con su respectivo cronograma e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, la construcción de un emisario final para cada centro poblado con el fin de conducir las aguas residuales domésticas al río Ariari, fuente hídrica que cuenta con capacidad de asimilación de la carga contaminante vertida. Más adelante se indica en el mismo documento, Cormacarena como actor fundamental presenta las herramientas para la definición de prioridades de inversión y el aseguramiento de la conservación y sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos, considerando la importancia del concepto del desarrollo sostenible dentro del cumplimiento de los objetivos de la formulación del PDA del Departamento del Meta. Por lo anterior, se considera desde el punto de vista ambiental aunar esfuerzos para la construcción de emisarios finales de los centros poblados de Puerto Aljure y Puerto Santander, proyecto necesario para eliminar puntos de vertimiento existentes en cuerpos de agua que no tienen la capacidad de asimilación. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que una de las funciones de esta corporación es la defensa y la protección de los recursos naturales renovables en el departamento del Meta, es necesario implementar las acciones para el manejo de las aguas residuales de los centros poblados de Puerto Aljure y Puerto Santander en el municipio de Fuente de Oro, dando cumplimiento a las acciones previstas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. En cuanto a, este ya es la página 3 de 9, descripción del objeto a contratar, especificaciones especiales, identificación del convenio a celebrar. Objeto, aunar esfuerzos institucionales para la construcción de los emisarios finales de los centros poblados de Puerto Aljure y Puerto Santander en el municipio de Fuente de Oro. Identificación o clase de convenio a celebrar, convenio interadministrativo, dependencia de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, plazo estimado de ejecución del convenio. De conformidad con las actividades requeridas, se considera un plazo de ejecución de 10 meses, que corresponden al plazo de la obra según lo indicado por el municipio y el tiempo requerido para la contratación de la obra e interventoría conforme las reglas de la contratación pública.
plazo que efectivamente no se cumplió, pues el contrato se celebró por el término de 4 meses, no de 10 meses como lo sugería Cormac Arena en este documento. Y establece en este documento también en cuanto a lugar de ejecución, departamento del Meta, municipio de Fuente de Oro, en la zona identificada en los respectivos planos anexos al estudio previo, cuyo geoposicionamiento se cumplirá en la forma previa al inicio de esta ejecución. El valor de la obra que se pretende ejecutar en el convenio se estima en la suma de 3.326.626.534 pesos con 60 centavos. El aporte del municipio de Fuente de Oro era 30 millones de pesos en especie y por Cormac Arena, pues los 3.333.596.534 pesos con 60 centavos en dinero en efectivo. Y dice la nota, es de aclarar, el aporte del municipio de Fuente de Oro en especie ya fue cumplido y con base en este se elaboró el presente estudio previo y que corresponde a los diseños, planos, propuestos y demás datos técnicos del proyecto, lo que quiere decir entonces que el municipio de Fuente de Oro en especie entregó, según este documento, los diseños y los planos correspondientes a las obras y presentados por el señor Jason Javier Medina Neira, según este documento, al parecer, el señor Jason Javier Medina Neira le presentó al municipio los diseños y con ello el municipio cumplió su cuota que correspondía a 30 millones, que era en especie y que correspondía precisamente a esos diseños, que fue lo que se les dijo precisamente en la comunicación de cargos. En cuanto a... En este documento también se establecen las obligaciones que tenía el municipio para la construcción y aparecen del municipio de Fuente de Oro. Primero, realizar todas las contrataciones, actuaciones administrativas requeridas para ejecutar el objeto del convenio de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas establecidas en el proyecto, términos de referencia y estudios previos realizado bajo las condiciones del documento presentado por el municipio de Fuente de Oro, que para efectos del presente convenio consiste en la construcción de los emisarios finales de los centros poblados de Puerto Alcure y Puerto Santander en el municipio de Fuente de Oro. Segundo, contratar una interventoría externa para la ejecución del proyecto con recursos del presente convenio y a quien en todo caso se le deberá indicar la obligación de informar a Cormac Arena como entidad aportante de recursos los aspectos determinantes del avance del proyecto, cosa que nunca se hizo precisamente porque pues había como un acuerdo. Tercero, el municipio de Fuente de Oro deberá velar por la finalidad y o culminación del objeto del convenio y en consecuencia garantizar la construcción de los 2 emisarios finales, uno en el centro poblado de Puerto Aljure y el otro en el centro poblado de Puerto Santander, los cuales deberán conducir las aguas residuales domésticas al río Ariari y eliminar los vertimientos actuales y señalados en este estudio previo. Cuarto, velar por el buen manejo de los recursos y la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del convenio. Y quinto, presentar a la corporación al momento de la elaboración del acta de inicio, entrega de la certificación, apertura de cuenta de ahorros y plan operativo que contenga el cronograma de actividades. Debe incluir tiempos de contratación y la relación del presupuesto. Asimismo, deberá informar por escrito quién será el responsable por parte del municipio de la supervisión
del convenio, indicando el nombre, el cargo, el teléfono del contacto y correo electrónico institucional. Asimismo, deberá informar sobre la interventoría contratada según lo establecido en el presupuesto. Presentar informes técnicos y financieros de supervisión e interventoría mensuales 5 días hábiles después del cumplimiento del mes. De acuerdo con el plan operativo, se deberá reportar avance físico e inversión financiera con soportes de la entidad financiera donde se manejarán los recursos del presente convenio. El municipio Fuente de Oro aportará como contrapartida los diseños de los emisarios finales, información que fue entregada a Cormacarena como insumo para la elaboración del presente estudio previo. Octavo, se deberán realizar comités técnicos mensuales entre interventoría y supervisores, Cormacarena y el municipio de Fuente de Oro. 9. Adelantar hasta su culminación las gestiones y pagos pertinentes de legalización de las servidumbres que se requieran y cuyos costos serán asumidos por el municipio. Tampoco se hizo. Deberá solicitar ante Cormacarena los permisos ambientales que sean necesarios para la construcción de la obra previo al inicio de la misma. Tampoco hay permisos ambientales. Deberá socializar el proyecto con la administración municipal y comunidad antes del inicio de la obra y deberá presentar como producto un acta de socialización. Tampoco se hizo la socialización a la comunidad o a las comunidades para las cuales iba a hacerse ese proyecto. 12. Se deberá presentar un informe final que contenga balance financiero con soportes respectivos de la entidad bancaria, acta de terminación y liquidación del contrato de obra. Y en cuanto a la supervisión, para efectos del presente convenio, la supervisión será ejercida conjuntamente por el representante legal del municipio de Fuente de Oro o por quien éste delegue y por la Dirección General de Cormacarena o por quien esta delegue y para efectos del desarrollo contractual derivado del presente convenio, el municipio contratará igualmente una interventoría externa, que era lo que se pretendía. Que era lo que se pretendía, que fuera una interventoría externa que velara precisamente por el cumplimiento del contrato y el buen uso de los recursos públicos. Estamos acá en la página 6 de la 9 y encontramos entonces los análisis técnico-económico que soporta el valor estimado del convenio y la justificación del presupuesto final. Y allí vuelve y se indica entonces que el valor del convenio se ha de tener en cuenta el valor de los aportes de las dos entidades concurrentes que se discriminan así. El aporte del municipio era de 30 millones de pesos en especie y el aporte de Cormacarena era la suma de 3.333.596.534 pesos con 60 centavos en dinero en efectivo. Y la nota que es de aclarar que el aporte del municipio de Fuente de Oro en especie ya fue cumplida y con base en este se elaboró el presente estudio previo, es decir, con los diseños y planos, presupuesto presentado por el señor Jason Javier Medina Neira, según se indica allí. Y aquí está precisamente el presupuesto presentado, como lo indica Cormacarena, en cuanto a el presupuesto que presentó el señor Jason Javier Medina Neira. Y así lo dice. Los dos presupuestos fueron calculados por el municipio de Fuente de Oro a través del ingeniero Jason Medina Neira, quien diseñó los emisarios finales, como se observa en el documento anexo soporte de este estudio previo, con el radicado número 008660 del 1 de junio del 2015, y el valor de cada actividad corresponde a los precios oficiales de EDESA, como lo habíamos indicado anteriormente, que efectivamente él se
Se basó en esos precios que aparecen en EDESA acerca de los valores de mayores y menores cantidades que se podrían llegar a haber utilizado en esta obra. Y aparece firmado entonces el documento por Ingrid Johanna Suárez Canaria, como profesional universitario 2044-10 y Ginette Liliana Martín Vaquero, ingeniera civil en revisión de presupuesto y cantidades de obra, y quien autoriza Belsi Joana Barrera Murillo, directora general de Cor Macarena, y de la oficina jurídica aparece la abogada Alma Yelena Ramírez Tello y Barney Berrío Andrés Felipe como asesor de la Dirección General de Cor Macarena. Eso correspondiente a los estudios previos que se manejaron en esta contratación, como indiqué su señoría, de manera ágil. La Dirección de Cor Macarena saca los estudios previos el día 23 de junio del 2015, al día siguiente de presentarse y de aprobarse precisamente el plan de saneamiento, de mantenimiento de vertimientos de los dos centros poblados presentados por la alcaldía, y lo que se advertía era el interés de sacar rápido esta contratación con el fin de que se giraran los recursos lo más pronto posible. El convenio, en cuanto al convenio interadministrativo, tenemos entonces el convenio interadministrativo que hace parte precisamente de esta contratación y que obviamente de la cual se corre traslado a los sujetos procesales y que hacen parte precisamente de la documentación del señor Hernán Alexis Gómez Niño, pues precisamente lo que se está investigando y los delitos que se comunicaron fueron precisamente por los dineros que se giraron a través de esta contratación, y que es necesario y obligatorio establecer cuáles fueron esas circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de los contratos que se suscribieron en el mismo. Asimismo, entonces, tenemos como otro documento el convenio interadministrativo número 018 con número PE.GDE.1.4.7.1.15, emitido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cor Macarena. Como indiqué, es el convenio interadministrativo 018, es un documento de 8 páginas que se encuentra suscrito entre la ingeniera Belsi Joana Barrera Murillo, en su calidad de representante de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área y ahora acá está el convenio interadministrativo 018. Váyalo subiendo, yo lo voy a hablar acá. Del cual se advierte, se encuentra suscrito por, como indiqué, la ingeniera Belsi Giovanna Barrera Murillo y el representante legal del municipio de Fuente de Oro, el señor Guillermo Suárez Trujillo, en calidad para la época de los hechos como alcalde municipal, y la señora Belsi Giovanna Barrera Murillo en calidad de directora y representante legal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cor Macarena. Como indiqué, es un documento de 8 páginas, pero verificaremos en este documento solo algunos puntos, como es
en el que se advierte el valor del convenio, que es la suma de 3.333.626.534 pesos con 60 centavos, el aporte de 30 millones de pesos en especie por parte de la alcaldía correspondiente al presupuesto presentado por el señor Jason Javier Medina Neira y que corresponde precisamente a los diseños, cómo fue el compromiso que se adquirió con Cormacarena en los estudios previos. Asimismo, en la página 6 del documento en el que se encuentran las obligaciones de cada una de las entidades que suscriben este documento, dentro de las que Cormacarena estaba, para las obligaciones de Cormacarena estaba la de transferir los dineros en 2 pagos del 50% como quedó pactado. Segundo, suministrar la información ambiental que posea y considere necesaria relacionada con el objeto del convenio. Tercero, ejercer la supervisión del convenio. Cuarto, prestar el apoyo técnico ambiental requerido para llevar a un buen término las acciones que se adelanten en el marco del convenio. Por parte del municipio estaban las siguientes obligaciones: hacer la contratación, presentar los estudios previos conforme a la solicitud que hiciera la alcaldía, contratar la interventoría externa. Tercero, el municipio de Fuente de Oro deberá velar por la finalidad y o culminación del objeto del convenio y en consecuencia garantizar la construcción de 2 emisarios finales, uno en el centro poblado de Puerto Aljure y el otro en el centro poblado de Puerto Santander, los cuales deberán conducir las aguas residuales domésticas al río Ariari y eliminar los vertimientos actuales y señalados en el estudio previo. Cuarto, velar por el buen manejo de los recursos y la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y señalados en este estudio previo. 7, el municipio aportará la contrapartida de los diseños de los 2 emisarios finales, información que fue entregada a Cormacarena como insumo para el estudio previo. 9, adelantar hasta su culminación las gestiones y pagos pertinentes de legalización de las servidumbres que se requieran, cuyos costos serán asumidos por el municipio. 10, deberá solicitar ante Cormacarena los permisos ambientales que sean necesarios para la construcción de la obra previo al inicio de la obra. 11, socializar con la comunidad el proyecto, así como con la administración. Como se advierte, señoría, este documento corresponde al convenio interadministrativo que dio la viabilidad a la contratación. Es el documento por medio del cual Cormacarena dispone de unas sumas de dinero como son y que corresponde al dinero que finalmente se giró, como son 3.333.626.534 pesos con 60 centavos, que es la suma que finalmente Cormacarena giró al municipio de Fuente de Oro para el desarrollo de los 2 emisarios finales, conforme a la solicitud que elevaría la alcaldía, en el que se establece algunas circunstancias claras, y eran que se debería por parte del municipio contratar una interventoría externa, lo que no se hizo, pues si bien se hizo un concurso de méritos para la suscripción del contrato de interventoría 168 del 2015, este fue con único proponente, que fue el señor Carlos Augusto Daza Orrego, siendo el propietario de las empresas que hacen parte de Parcor SAS, que hace parte del 76% de la Unión Temporal Emisarios Finales 2015, con la que se suscribe el contrato. Es decir, no es externa, no es una interventoría independiente, lo que hace pensar que la alcaldía no cumplió con ese punto. Luego se indica en el convenio que el municipio deberá garantizar la construcción de los emisarios finales y que los 2 emisarios finales deberían tener como punto final de vertimiento las aguas domésticas en el río Ariari y se deben cerrar los que estaban funcionando. Tampoco se cumplió
ese punto luego se indica en el convenio que en el municipio deberá garantizar la construcción de esos emisarios finales y que los dos emisarios finales deberían tener como punto final de vertimiento el río Ariari, y cerrar precisamente esos, como indicaba, tampoco se cumplió, puesto que finalmente ese vertimiento terminó en el caño Irique, que era donde anteriormente estaban vertiendo las aguas residuales de los del centro poblado. Y si bien es cierto, el del río Ariari terminó en el río Ariari, este no funciona porque no quedó por encima del cauce del río, sino por debajo del cauce del río, lo que hace que las aguas se devuelvan hacia las casas de los pobladores del municipio de Fuente de Oro. Doctora, antes de que continúe, la señora Claudia Ricaurte está solicitando permiso para ir al baño. Entonces se realiza un receso de 5 minutos. Listo, su señoría, gracias. Realizamos un receso de 10 minutos para los que quieran ir al baño. Los demás imputados también requieren de ir al baño.
Bien, ya transcurrieron los 10 minutos. Se encuentran los indiciados, señora Claudia, los imputados, perdón. Allí. Allí en la sala en donde se encuentran los 7 imputados, por favor me confirma el custodio a cargo. No se escucha. Su señoría, están los imputados en su totalidad, si no da. Bien, gracias. Bien. Los demás representantes del Ministerio Público, defensores. Sí, señora juez, presente. Los defensores. Presente Iván Cancino, presente. Presente Juan José Velázquez. Señoría Laura Camila Toro, presente. Karina Jiménez, señoría. Doctor Alfredo, doctor John. Defensa técnica de Miguel se encuentra presente. Alfredo Córdoba, presente, señoría. Bien, entonces estamos todos. Señora fiscal. Doctora, falta el doctor Manuel. Sí, señoría. El doctor Manuel Rey. Está. Sí, él está. Bien. Señora fiscal, ¿puede continuar? No se escucha. Gracias, su señoría. Estábamos entonces verificando el contrato, el convenio interadministrativo 018, que, como indiqué, tiene una cantidad de 8 folios. Y como dije, su señoría, dentro de las obligaciones del municipio también estaba que se le pidió por parte de Cormacarena velar por el buen uso de los recursos públicos y la pronta y cumplida las labores de la obra. La alcaldía aportará como contrapartida los diseños y obligaciones que tampoco se cumplió, sino que se hizo fue por parte del contratista, dejando pues al arbitrio y a la suerte de 2 personas, como fue la contratista y el interventor, el fin de las obras. Ello pues, con la anuencia de la alcaldía, pues sabía que iba a salir beneficiado económicamente. Los diseños, como se ha venido indicando en esta audiencia, fueron aportados por el contratista a su acomodo, es decir, que la alcaldía tampoco cumplió con esta exigencia y no se adelantaron las gestiones pertinentes de las servidumbres, pues se sabía, como lo dice el convenio, que tenía que asumir los costos por parte de la alcaldía, y menos aún solicitó a Cormacarena los permisos ambientales, pues lo que con ellos se está demostrando es que nunca se solicitaron y aún así hicieron y terminaron una obra totalmente fracasada. Tampoco se socializó el proyecto a la comunidad ni a la administración. Al parecer se socializó solamente por las personas que estaban interesadas económicamente en este proyecto.
Lo que tiene que advertir la Fiscalía, su señoría, es que los planes, la Corporación Cormacarena, como indiqué anteriormente, su señoría, aprueba los planes de vertimiento el día 22 de junio, que ya los vimos, emite los estudios previos el día 23 de junio, y como pueden verificar anteriormente, el convenio interadministrativo 018 lo firman el 24 de junio. Es decir, con una celeridad impresionante, que era lo que estábamos diciendo, que una entidad pública nunca de esa manera tan ágil y pronta hace los 3 documentos con el fin de que se suscribiera esa contratación y se hiciera el giro de los recursos. Lo que se advierte, su señoría, es que efectivamente esa influencia por parte del señor Hernán Alexis Gómez Niño se advierte en este interés en la contratación, pues él es el líder de esta organización, él es el político reconocido que hace el lobby ante los entes gubernamentales con el fin de conseguir recursos para esta clase de contratos y finalmente terminar ejecutándolos por parte del señor Carlos Augusto Daza Orrego, quien es el representante legal de todas estas empresas que hacen parte de estas uniones temporales que ellos mismos crean con el fin de suscribir estos contratos y apoderarse finalmente de los recursos públicos. Se dice ello, puesto que se advierte dentro de la documentación que el señor Hernán Alexis Gómez Niño es amigo de la señora Betsy Joana Barrera Murillo. Asimismo, el señor Carlos Augusto Daza Orrego también es amigo de la señora Betsy Joana Barrera Murillo. Entonces, este era el interés que se tenía por la suscripción de esta documentación a la ligera, de manera apresurada, con el fin único de apropiarse precisamente de los recursos, pues no se había visto esa agilidad y ese acelere de en menos de 3 días obtener toda la documentación y tener la contratación de los emisarios finales, y con este convenio interadministrativo 018 del 24 de junio, suscrito entre la señora Betsy Joana Barrera Murillo y entre el señor Guillermo Suárez Trujillo, quien es el representante de la alcaldía de Fuente Oro, pues se puede advertir precisamente que con este se da viabilidad y se le da poder ya al alcalde municipal para que inicie los procesos de contratación, inicie esa licitación pública con el fin de poder escoger el supuesto contratista, entre comillas, que iba finalmente a desarrollar el contrato de obra y asimismo la interventoría. Su señoría, dentro del otro elemento material probatorio y evidencia física, vamos a escuchar otro audio que se encuentra dentro de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Es un audio, se proyectará la transliteración de la conversación, es un audio muy corto, pero enriquecedor para la investigación, y podemos decir entonces que este audio corresponde al ID 15 12 58 98 59 del 29 de junio del 2021 a las 7:42 de la mañana. Igualmente, como dije, su señoría tiene el control posterior del juez de control de garantías, audiencias que ya se les presentaron o que se proyectaron, puesto que en el mismo ícono se les allegó todas las audiencias de control posterior y legalización de resultados de las líneas que fueron monitoreadas por parte de la Fiscalía y de las personas que están siendo objeto de investigación. Escuchemos este audio, su señoría. Estamos avanzando con lo de Colman, ahí estamos corriendo de ese tema, pues la señora lo puso, sí, pero tocó hacer unos cambios en la cámara que nos pudo correr, que me pidió los documentos, pero
cuando lo sacó, y otras cosas. O sea, pero la chimba que nos quedamos por fuera, que corrimos a eso y creo que ya tenemos eso organizado. Bueno, aquí cambió, no me llamo mucho. Ahí estamos haciendo. Como se puede advertir su señoría de este audio, podemos verificar que efectivamente es una conversación sostenida entre el señor Hernán Alexis Gómez Niño y el señor Carlos Augusto Daza Orrego, en el cual hablan efectivamente de la señora de Corma, refiriéndose precisamente a la directora de Corma Carena, con la que ellos pues tienen cotidianamente conversaciones y especialmente negocios entre la contratación que se suscribe precisamente desde Corma Carena. Entonces, este audio pues es diciente en el punto también en que el señor Carlos Augusto Daza Orrego se refiere al señor Hernán Alexis Gómez Niño como el jefe. Él, en varias de las conversaciones que se escucharán en esta audiencia, verán ustedes cómo él siempre se dirige al señor Hernán Alexis Gómez Niño como jefe, pues es el jefe de él, es el jefe de la organización, es el jefe de la señora Claudia Milena, en el sentido de que es la persona que efectivamente les consigue los recursos públicos, los recursos económicos, pues es la persona que lidera ese lobby político que tiene que hacer en los diferentes centros gubernamentales para obtener estos recursos y después ellos suscribir esta contratación. El siguiente documento que podemos ver y visualizar corresponde el certificado el certificado de disponibilidad número 1022 del 23 de junio del 2015, la fecha anterior precisamente al día del convenio interadministrativo. Nótese cómo el convenio interadministrativo tiene fecha 24 de junio. El 23 de junio apenas se hicieron los estudios previos y el mismo 23 de junio ya existía el certificado de disponibilidad 1022 en el que se establece efectivamente las cifras de metas para apoyar 5 programas o proyectos de mejoramiento de calidad hídrica por valor de 2.588.513.563.09 y asimismo como código de ese corresponde al código de cuenta 520090-40025 y el otro corresponde al 520090-40205, perdón, que también corresponde a 5 programas o proyectos de mejoramiento de calidad hídrica por un valor de 745.072.971.51 centavos para un valor de 3.333.596.534.60 centavos, que corresponde a el proyecto de aunar esfuerzos institucionales para la construcción de los emisarios finales de los centros poblados de Puerto Aljura y Puerto Santander del municipio de Fuente de Oro, y este certificado presupuestal, que es de un solo folio, está firmado por el profesional especializado y jefe de presupuesto de Corma Carena, Franklin Cubillos. ¿Eso qué quiere decir, su señoría? Que efectivamente Corma Carena contaba con ese presupuesto y que se viabilizó ese dinero con el fin de ser girado finalmente al municipio de Fuente de Oro Meta. El otro documento corresponde al registro presupuestal número 1008 del 24 de junio del 2015, es decir, el día siguiente, no, el día de la firma del convenio interadministrativo, 24 de junio del 2015.
que se ha expedido registro presupuestal de gastos a cargo de la vigencia 2015 en el Código de Objeto de Gastos. Objeto de gastos y recurso que a continuación se detalla. Y allí colocan los mismos valores que indiqué anteriormente, como es el código de la cuenta 520090400205, y establece que meta 5, apoyar 5 programas o proyectos de mejoramiento de la calidad hídrica, correspondiente a 2.588.513.563 pesos con 9 centavos. Y el segundo es el 520090400205. De la misma manera, el nombre de la cuenta tiene meta 5, apoyar 5 programas y proyectos de mejoramiento de la calidad hídrica por valor de 745 millones 082, perdón, 745.082.971 pesos con 51 centavos, para un total de 3.333.596.534 pesos con 60 centavos, para aunar esfuerzos institucionales para la construcción de emisarios finales de los centros poblados de Puerto Aljura y Puerto Santander en el municipio de Fuente de Oro. Y se encuentra el NIT del municipio de Fuente de Oro, que es 892099-183-1. Igualmente aparece este registro presupuestal firmado por el profesional especializado jefe de presupuesto de Cormacarena, el señor Franklin Cubillos. El siguiente documento corresponde al comprobante de egreso de Cormacarena a Fuente de Oro. Aparece en el municipio de Fuente de Oro y registro 00481 del 2 de octubre del 2015, fue emitido el 2 de octubre del 2015, donde se establece el valor del contrato de 3.066.101.256 pesos, que corresponde precisamente al valor del contrato de obra, pues allí le han disminuido el valor de la interventoría. Contratista la Unión Temporal de Emisarios Finales 2015. Y aparece entonces precisamente este comprobante por el valor por el cual se suscribe el contrato de obra. Y aparece firmado únicamente por el señor Guillermo Suárez Trujillo en calidad de ordenador del gasto del municipio de Fuente de Oro. No aparece ninguna otra firma, pero con estos 3 documentos, señoría, como son el certificado de disponibilidad, el registro presupuestal y el comprobante de egreso, se puede verificar que efectivamente por parte de Cormacarena se giraron los dineros al municipio de Fuente de Oro y que el municipio de Fuente de Oro los ingresó a su presupuesto con el fin de posteriormente suscribir el contrato de obra. Asimismo, se puede establecer, su señoría, que efectivamente, como lo dice el comprobante de egreso, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal expedidos por Cormacarena, nótese cómo el fin único de Cormacarena no era otro que proteger los recursos hídricos, que no sucedió.
y que lo podemos ir verificando en el transcurso precisamente de estas audiencias. Asimismo, tenemos entonces el informe de investigador de campo. Este informe investigador de campo es del 7 de octubre del 2022, mediante el cual se le solicitaba a la Policía Judicial una búsqueda selectiva en base de datos en punto a buscar las cámaras de comercio y específicamente la cuenta de los emisarios finales 2015 y de la interventoría 2015, así como alguna otra documentación importante que se requería para la investigación, pero haré referencia específica en lo que tiene que ver con este informe de investigador de campo, la solicitud que se hizo en el punto 2.6, donde se requería que se ordenaba mediante búsqueda selectiva en base de datos, obtener ante las cámaras de comercio el expediente completo donde se encuentre el acta de constitución, socios, capital, renovaciones ante la Cámara de Comercio y soportes, objeto social, actividades principales y cambios o adiciones que se hayan realizado junto con fechas, cambios de socios, representantes legales y todo lo relacionado con registro mercantil de los contratistas que se relacionan a continuación, y en especial las de Parcor SAS con 1901.104.481-4. También se solicitaron las de las demás empresas que hacían parte de las uniones temporales, como son Obras y Maquinarias y Equipos 3, Limitada, Tecniciviles, SA, Tecniconsultas, Congeter, Cleangi, SAS, NHSQ Ingeniería, Carlos Daza Orrego como persona natural, que es como se presentó él ante la interventoría, pero como dije su señoría, para este punto específico nos interesa la constitución y representación de la empresa Parcor SAS, que es con la que se suscribió precisamente el contrato de obra, y el de interventoría, pues de todas maneras igual hacen parte de las mismas empresas. Efectivamente, este informe se nos allega esta Cámara de Comercio, en la que se solicitaba todas las actas, libros de la constitución precisamente de Parcor SAS. Sí. Este informe, como quiera su señoría, que se solicitaba una búsqueda selectiva en base de datos que incluía una búsqueda selectiva en base de datos de bancos, como eran las cuentas de la interventoría emisarios finales 2015 y emisarios, el contrato, quien suscribe el contrato. Entonces se requería precisamente las cuentas del Banco de Bogotá, asimismo unas cuentas del Banco Caja Social de Ahorros, y en cuanto en el punto específico que son las cámaras de comercio, como quiera que se requería de la aprobación del juez de control de garantías, entonces se acudió al juez de control de garantías en audiencia del 8 de septiembre del 2022 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico Meta, quien efectivamente en esa audiencia autoriza a la delegada de la Fiscalía por el término de 30 días acceder a esta búsqueda selectiva en base de datos, y específicamente en lo que tiene que ver a las cámaras de comercio de estas empresas, específicamente de Parcor SAS, para establecer precisamente, su señoría, y para darle a conocer no solamente a usted sino a la audiencia exactamente por quiénes está compuesta Parcor SAS, para
determinar que sí existe esa relación entre las personas que están interviniendo en esta audiencia, en especial el señor Carlos Augusto Daza Orrego y su familia, y donde se advierte que en ese orden de ideas se sabía y se tenía conocimiento por el señor Hernán Alexis Gómez Niño estas irregularidades que ellos cometían en el desarrollo de esta contratación. Entonces, en esta acta de audiencia, el juez de control de garantías nos autoriza precisamente esa búsqueda selectiva en base de datos, de la Cámara de Comercio de la empresa Parcor SAS. Y según lo remitido por la Cámara de Comercio, vemos que es un documento pues extenso de 12 páginas en el cual verificamos acá la fecha en la que aparece el recibo, donde aparece el señor Carlos Augusto Daza Orrego. Se puede verificar que efectivamente él hace parte de Parcor SAS. En la página 11. Vamos a ver acá en la página 11. Podemos verificar entonces cómo aparece acá. Ese formulario de registro en la página 11. Ya. Esta es la Cámara de Comercio en la que aparece él como persona natural. Mire aquí, aparece matrícula, persona natural o jurídica, el señor Carlos Augusto Daza Orrego, que es con la que se presenta a la interventoría, porque se presenta como persona natural. Entonces verificamos que efectivamente el señor Carlos Augusto Daza Orrego no solamente hace parte de Parcor SAS, sino que también tiene Cámara de Comercio como persona natural. Acá aparece en la última hoja como Carlos Augusto Daza Orrego, con cédula de ciudadanía 79-436-655 de Bogotá, con ingresos de operaciones de 4.839.407.351 pesos. Ese es los ingresos en operaciones que él reporta como persona natural en esta Cámara de Comercio, según los balances que presenta ahí en la Cámara de Comercio como persona natural. Pues obviamente aparece solo dentro de su Cámara de Comercio, no hay ninguna otra persona que aparezca en esta Cámara de Comercio. Vamos a la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio de Parcor Limitada, que es el documento siguiente. Y allí podemos verificar entonces en quienes componen esta empresa, que no, para que se verifique que no son especulaciones de la Fiscalía cuando dice que está compuesta por toda su familia. Aquí en esta Cámara de Comercio, como se pidieron todas las actas, los libros y toda la información que reposa de esta Cámara de Comercio, podemos verificar que efectivamente antes se llamaba Parcor Limitada, ahora Parcor SAS, puesto que le cambiaron ese nombre. Y vamos entonces a la página 11. Este documento
es de 127 folios, puesto que, como indiqué, es toda la Cámara de Comercio correspondiente a la empresa Parcor Limitada, que fue con la que inicialmente estaba matriculada y con el nombre con el cual se suscribió el convenio interadministrativo, pues haciendo parte de la Unión Temporal Emisarios Finales con el 76% del aporte. Entonces, aparece entonces acá, este folio es el 11. Aquí en el 11 podemos empezar a ver acá este recibo, quien aparece firmando y quien aparece en este recibo que es del 12 de marzo del 2007, aparece el señor Juan Manuel Daza Orrego, que corresponde al hermano del señor Carlos Augusto Daza Orrego. Aparece también acá en la primera acta, número 001, que establece que en la ciudad de Villavicencio del departamento del Meta, a los 15 días de julio del 2006, se reúnen las señoras Sandra Inés Correa Vázquez, con cédula de ciudadanía 43-499-679, expedida en Medellín, con domicilio en Villavicencio, en el kilómetro 2, antigua vía Restrepo, Santa Bárbara, Santa Bárbara 1, casa 3, y la señora Miriam Paola Parra Sosa, identificada con la cédula de ciudadanía 52.353.589, expedida en Bogotá, con domicilio en Bogotá, en la carrera 70B, número 9911, quien es la cuñada del señor Carlos Augusto Daza Orrego y la señora Olga Orrego Velázquez, identificada con la cédula de ciudadanía 41.340.410, de Bogotá, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en la carrera 70B, número 9911. Señora esta que al parecer ya falleció, siendo la madre de Carlos Augusto Daza Orrego. Aparecen como socios en el artículo primero, son socias Sandra Inés Correa Vázquez, identificada con la cédula de ciudadanía 43-499-679, y Miriam Paola Parra Sosa, así como Olga Orrego Velázquez, es decir, la cuñada y la mamá del señor Carlos Augusto Daza Orrego, socias de la empresa Parcor Limitada. Con domicilio la empresa Parcor en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, pero podrá crear sucursales y agencias dependientes en otros lugares del país y del exterior por disposición de la Junta General. Ah, y se desactivó el silencio. Te lo dije. Apaguen micrófonos, por favor. Por favor, apagan micrófono. Discúlpeme. Apagan micrófonos, son tan amables. Es larguísima. Sí, no, una no. ¿Ya? ¿Su señoría puedo continuar? Sí, doctora, puede continuar. Gracias, su señoría. Esta empresa tenía como objeto social, o aparece como objeto social en la Cámara de Comercio. La empresa tendrá por objeto social, entre otras, no voy a leer todas, el desarrollo de las siguientes actividades. Constructor, su especialidad, obras civiles, hidráulicas, presas, diques, muelles, regulación y control de ríos, sistema de irrigación y drenaje, dragados y canales, aguas subterráneas, pozos profundos, generación y modificación de playas, conducción de aguas, obras sanitarias y ambientales, redes de distribución de agua potable, redes de distribución de aguas servidas, que es precisamente el objeto del contrato, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, protección y control de erosiones, entre otras, como indiqué su señoría, puesto que el objeto social de esta empresa es supremamente largo, inclusive hay algunas adiciones posteriormente
de este objeto social de esta empresa. En cuanto a lo que tiene que ver con el valor o los aportes que se tenían en esa época por parte de las socias que hacían parte de esa empresa, está determinado en cuanto a, ya le digo en qué folio está. Creo que está en el folio 70, página 11. ¿En qué página 11? En esta misma, acá creo que acá ya en esta página, que es la página 20, aparecen las cantidades que aportaban ellas como socias en la empresa. Sandra Inés Correa Vázquez, 40 cuotas por 16 millones, Miriam Paola Parra Sosa, 40 cuotas por 16 millones de pesos, y Olga Orrego Velázquez, 20 millones por 8 millones de pesos, para un total de 40 millones, que era el presupuesto, para un total de 100 cuotas y 40 millones, que era el presupuesto que tenía para ese momento, es decir, 2006-2007, fecha en que se conformó esta empresa. Este era el valor que tenía la acción de la empresa. Asimismo, aparece más adelante como dentro de la misma empresa nombran como gerente al señor Juan Manuel Daza Orrego, y queda como suplente la señora Olga Orrego de Daza, como suplente del gerente para el mismo periodo. Acá creo que se hacen ya acá está precisamente el documento al que me he referido. Este documento es de el 15 de julio del 2006, dirigido a la Cámara de Comercio de Villavicencio, mediante el cual nombran como representante legal de la empresa Parcor Limitada al señor Juan Manuel Daza Orrego, y él envía el documento a la Cámara de Comercio aceptando el nombramiento de representante legal de esa empresa. Y aparece otra acta en la que me modifican, ya suben el presupuesto de la empresa. Aparece ya como presidente el señor Juan Manuel Daza Orrego. Este documento es el 10 de marzo del 2009, aceptación del cargo, y nombran a Miriam Paola Parra Sosa como representante legal de la empresa, con todas las responsabilidades del nombramiento, es decir, la nombran como representante legal, y ella mediante este documento está aceptando la designación de ser la representante legal. Ahí se puede advertir, su señoría, cómo se rotan entre ellos esa representación legal, esa presidencia, esa la suplencia también de esas responsabilidades que tienen de ser representante de una Cámara de Comercio como esta, como de una empresa tan grande que licita y que contrata con el Estado. Aparece también presidente y secretario Juan Manuel Daza Orrego. Wilson, más adelante aparece Wilson. Juan Manuel Daza Orrego.
Esta es toda la historia de la empresa de Parcor, en la que se puede verificar que efectivamente, sí, Parcor es de la familia del señor Carlos Augusto Daza Orrego. Ya más adelante vamos a ver cómo cambia la empresa Parcor de Parcor Limitada a Parcor SAS, y en el que termina el señor Carlos Augusto Daza Orrego participando dentro de esta misma representación. Es que es un documento bastante extenso, pero acá está ya el documento en el que aparece este documento, número 3163 del 16 de julio del 2008, mediante el cual en la ciudad de Villavicencio y ante notario, la señora Sandra Inés Correa Vázquez, de estado civil soltera, mediante escritura pública, concede poder general amplio y suficiente al señor Carlos Augusto Daza Orrego, identificado con la cédula de ciudadanía 70436-655 de Bogotá, para que en mi nombre y representación verifique y ejecute toda la clase de actos con facultades administrativas y dispositivas, y particularmente para que ejecute lo siguiente: para que cobre y perciba las sumas de dinero que por cualquier causa se me adeudan, expida los respectivos paz y salvos o finiquitos del caso, para que cancele a mis acreedores y haga con ellos arreglos sobre la forma y términos de pago y expida los finiquitos de rigor, para que exija y admita cauciones reales o personales tendientes a asegurar los créditos que se me reconozca o que ya estén reconocidos a mi favor, para que admita en dación en pago a mis deudores cualquiera otra clase de bienes de los que se encuentren obligados a dar, y para que remata tales bienes en su respectivo proceso, para que apruebe o impruebe las cuentas de aquellas personas o entidades que tengan obligaciones de rendirlas al aquí exponente y otorgue al deudor o deudores el respectivo paz y salvo, para que conceda a mis deudores términos prudenciales a fin de que puedan satisfacer o pagar en cualquier forma las deudas que tengan pendientes para conmigo, y les expida el finiquito de rigor, para que adquiera para el suscrito dineros en mutuo o los de por cuenta del suscrito a terceros, y convenga el interés a pagarse sin excederse en ningún caso el máximo autorizado legalmente, para que celebre el contrato de cambio y en especial gire, acepte, endose, cobre, proteste, avale, cancele, pague instrumentos negociables como cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, etcétera, o los acepte en pago, para que asegure mis obligaciones o las contraiga en mi nombre con hipoteca cuando sea del caso, para que caucione las obligaciones contraídas por el aquí otorgante con prendas de mis bienes muebles, celebrando los respectivos contratos de prenda agraria o industrial, etcétera, para que arriende, ya sea por escritura pública o mediante contrato privado, mis bienes y celebre respecto a ellos contratos o administración, para que constituya servidumbres activas o pasivas a favor o a cargo de mis bienes, para que celebre contratos de sociedad, sean colectivos, en comandita simple o por acciones anónimas o limitadas de carácter comercial o civil, etcétera, y aporte con relación a ellas cualquier clase de los bienes de mis propiedades
trátase de bienes, muebles o inmuebles con expresa facultad de estipular el modo. Disculpe, doctora, no es necesario que lea todo eso, doctora. Haga alusión a la parte que corresponda o pertinente, si es tan amable. Bueno, su señoría, este documento, como indiqué, es un poder general que le da la señora Sandra Inés Correa al señor Carlos Augusto Daza Orrego para que definitivamente actúe en nombre y representación de ella y para que prácticamente sea quien maneje o tenga el control de la empresa Parcor. Asimismo, está el otro documento que aparece, la certificación de la notaría sobre la escritura pública del poder que otorga la señora Sandra Inés Correa Vázquez al señor Carlos Augusto Daza Orrego en todas sus condiciones. Este documento también es asimismo la señora Olga Orrego de Daza ante el notario tercero compareció con el fin de darle poder especial de la misma manera a su hijo Juan Manuel Daza Orrego. Es decir, que ya con este poder quedaba en cabeza del señor Carlos Augusto Daza Orrego y de Juan Manuel la empresa Parcor, puesto que este poder es en las mismas condiciones del poder general que le da la señora Sandra Inés Correa al señor Carlos Augusto Daza Orrego, y en estas mismas condiciones está este poder que visualizamos en este momento al señor Juan Manuel Daza Orrego. Olga a Juan Manuel. Acá vamos a hacer eso. En este documento vemos ya que ingresa otra persona interesante pues para el convenio que estamos verificando, y es que hacen esta es una reunión para la designación de presidente y secretario de la reunión. Se designa a la señora Carmen Patricia Roa Rojas, secretaria Angie Vanessa Suárez, y el fin es el nombramiento del representante legal y principal y suplente. Y allí aparece entonces las accionistas Sandra Inés Correa Vázquez como representante legal en reemplazo de la señora Miriam Paola Parra Sosa, y el señor Wilson Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía 86041-607 Villavicencio como suplente del representante legal. Recuérdese, señoría, que se ha venido indicando que el señor Wilson Suárez hizo o suscribió contrato, uno de los contratos que hace parte o que justifica el anticipo de los 1.500 millones de pesos
con él suscriben un contrato de mano de obra y este señor Wilson Suárez desde... ¿qué fecha tiene esta acta? Desde el año 5 de diciembre del 2016, como se puede advertir de esta acta, de este orden del día, el señor Wilson Suárez hace parte de Parcor. Aquí aparece como representante, como suplente del representante legal en esta acta. Y también lo que se tiene entendido, según una declaración que se vertió, es que el señor Wilson Suárez era el conductor del señor Carlos Augusto Daza Orrego. Pero acá también aparece en la Cámara de Comercio, y acá aparece precisamente el oficio del 5 de diciembre del 2016, mediante el cual el señor Wilson Suárez remite el oficio a la empresa Parcor SAS con el fin de aceptar precisamente el nombramiento o la designación como suplente de la representación legal de Parcor. Entonces, pues nótese cómo sí, efectivamente, entre ellos está aquí la cédula de ciudadanía del señor Wilson Suárez, cómo se puede verificar que efectivamente dentro de ellos sí existió esa mancomunada puesta de acuerdo con el fin de apropiarse de los recursos. Asimismo aparece o lo que indicaba yo del señor Wilson Suárez, que pues es muy diciente que aparezca designado el 5 de diciembre del 2016 como suplente de la representación legal en la empresa Parcor SAS ya, porque ya habían aquí ya aparece como Parcor SAS, es ese nivel de confianza que le tiene el señor Carlos Augusto Daza Orrego, no solamente para designarlo aquí en la Cámara de Comercio, sino para darle un contrato de obra, o más bien él firmar un contrato de obra ficticio con el fin de sumar más a la legalización que tenían que presentar en la alcaldía para justificación del anticipo. Entonces es ese nivel de confianza que se tienen entre ellos con el fin de llegar a este punto de aceptar no solamente esta designación que aparece aquí en la Cámara de Comercio, sino también en la contratación, en ese contrato de obra. Aparece también en el 5 de diciembre del 2016, la aceptación del nombramiento de la señora Sandra Inés Correa Vázquez, aceptando la designación como en el cargo de representante legal de Parcor SAS. Y aquí hay otro orden del día. Mediante este documento que aparece acá a los 15 días del mes de noviembre del 2016, en la que se reúnen la señora Sandra Inés Correa Vázquez y Miriam Paola Parra Sosa, aparecen cambiándole precisamente mediante el nombre de Parcor Limitada a Parcor SAS,
denominada la Sociedad Gemona Parcor SAS, que es una sociedad comercial por acciones simplificada de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de Villavicencio. Y el objeto, pues, también de Parcor SAS, al entrar con nuevo nombre, pues, es la de constructor, y su especialidad es en obras civiles, hidráulicas, presas, diques y muelles, regulación y control de ríos y sistemas de irrigación. Prácticamente es el mismo objeto de Parcor Limitada, que ya se indicó y que aparece precisamente acá reseñado en este documento, el cual pueden leer con más detenimiento y verificar que efectivamente le cambiaron el nombre a Parcor SAS. Vamos a verificar la página 111. Entonces, 111. Orden del día. No, o sea, aquí, este documento es de septiembre 12 del 2018, mediante el cual el señor Juan Felipe Daza Correa también acepta la designación que le han hecho para el cargo de suplente de la representación legal de Parcor SAS. Entonces tenemos que acá el señor Juan Felipe Daza Correa es el hijo del señor Carlos Augusto Daza Orrego. En este documento, pues él está aceptando precisamente esa designación como representante legal de la empresa Parcor SAS. Y es bueno recordar entonces que cuando se visualicen también los contratos con los cuales se justificó el anticipo, podríamos ver entonces que Juan Felipe también aparece firmando el contrato de alquiler de maquinaria, de la maquinaria que se utilizó al parecer para el desarrollo de la obra y con lo cual también se justifica el anticipo, el correcto manejo de los dineros que se giraron por el anticipo de este contrato. Entonces, verificamos entonces también que Juan Felipe, siendo hijo del señor Carlos Augusto Daza Orrego, y hijo de Carlos Augusto Daza Orrego y de la señora Sandra Inés Correa, pues está firmando también este contrato dentro